tardes, Mónica, gracias por estos momentos. Buenas tardes, gracias a vos. Bueno, primero arrancar. Pasamos hace 2 días, el 8 de marzo. ¿Cuál es el saldo que nos deja esa jornada de protesta, de movilización, de lucha? Bueno, me parece que en principio la confirmación permanente de que el espacio feminista y transfeminista sigue con su articulación, con su organización, que si bien, por supuesto, tenemos en cuenta el contexto de la pandemia y eso fue de mucho debate en la organización del 8 de marzo, bueno, también era importante tener algún tipo de presencia y los paros en cada uno de los lugares, o sea que me parece que en definitiva marca que seguimos por todos los derechos que faltan lograr, ¿no? Todavía lo que falta, ¿no? Las cosas más urgentes, está el tema de violencia por razones de género. Yo creo que este es tal vez el núcleo, junto con el tema de cuidados, y que tienen mucho que ver también, ¿no? Que se tocan en varios puntos, que es el tema de esta etapa. Y me parece que en ese sentido, lo que pasó esta semana, ¿no? El mismo 8 de marzo a la mañana, donde Alberto Fernández convoca a todos los gobernadores y gobernadoras para firmar un acuerdo, un convenio, donde todos se pongan también en la línea de ver de qué modo, con qué políticas van a generar las instancias o el escenario para erradicar la violencia por razones de género. Entonces me parece que hay ahí mucho de lo que nosotras y nosotros necesitamos, mucho de lo que nosotras y nosotros también planteamos, y que bueno, que es el nudo uno de los nudos fundantes del patriarcado, ¿no? No sé si es el único, pero es uno de los más importantes, ¿no? Todo lo que significa la violencia como una definición o como una acción extrema de toda una perspectiva de dominación, de uso y de abuso, de cosificación, de muchas cosas que fuimos viendo a lo largo de estos años. Así que yo creo que digo esto, ¿no? Con el 8 de marzo, la vigencia de nuestro espacio amplísimo, que es el feminismo y el transfeminismo, y un gobierno nacional que toma este eje, y que es más, él en el discurso dijo algo así como que quiere o que pretende y trabaja para que la erradicación de la violencia por razones de género o el compromiso con el feminismo implique, o sea, de la magnitud que fue para el gobierno de Néstor y de Cristina la posición en relación a los delitos de lesa humanidad, ¿no? Toda la política de Estado de memoria, verdad y justicia. O sea, me parece que estamos en un momento también político en ese sentido muy importante. Totalmente, totalmente. A mí me parece fundante en este sentido. Si bien tuvimos en alguna oportunidad un presupuesto con perspectiva de género, en este sentido me parece que es transversal, y eso se está notando cada vez más. No sé si vos lo ves de esta manera. Sí, yo lo veo por un lado en relación al proyecto de presupuesto, al presupuesto que votamos el año pasado, que ya tenía ese incremento en el presupuesto del Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad, pero que además constaba con el etiquetamiento de la perspectiva de género en muchísimas políticas de los distintos ministerios. Esto también es importante porque, por un lado, la situación de desigualdad de géneros nos lleva a tener que constituir un ministerio, ¿no? O sea, darle esa jerarquía y ese presupuesto para políticas focalizadas desde la perspectiva de género, pero también plantea el involucramiento de todos los ministerios tienen que incorporar esta perspectiva. Algunos ya lo venían haciendo, pero bueno, profundizarla, y los que no lo tenían, bueno, lo tienen que incorporar. Entonces, ahí también hay un punto donde decís, bueno, esa política es eficaz en la medida en que logra transversalizarse a todas las políticas públicas, y me parece que eso también estuvo en el presupuesto, se discutió, se valoró, y bueno, y ahora tenemos por delante, un año que ya comenzó, que cada vez como que se van acelerando también los tiempos de la política pública y demás, pero que tienen en su diseño esa perspectiva incluida. Sí, y ahora, en este escenario, ¿no? Con este escenario y con este presupuesto también que transversaliza a todos los ministerios, ¿qué leyes o qué políticas públicas son las que hoy se necesitan
para construir esta igualdad de géneros y terminar con la violencia? Cosas que venimos conversando. Necesitamos actualizar la ley vinculada a la erradicación de la violencia por razones de género. Hay que actualizarla, es una ley muy buena, pero es una ley que ya tiene más de 10 años, entonces necesitamos actualizarla. Hay que actualizar la ESI. Hay leyes, hay una discusión muy profunda dentro del feminismo, que también obviamente está en el Congreso, que es sobre la necesidad o no de endurecer penas, ¿no? O sea, esta discusión sobre punitivismo y garantismo que tal vez a veces nos hace como plantearnos en Boca River, y la verdad es que lo que necesitamos es poder mirar esta problemática con esa complejidad y poder evaluar cada proyecto antes de decir esto está de este lado o del otro. Digo, veamos los proyectos que plantean las diputadas. Nosotras el año pasado, junto con Caro Galiar, que es la presidenta de Legislación Penal, hicimos varias reuniones informativas, las dos comisiones juntas, y convocamos a muchísimas personas especializadas en este tema, sobre todo penalistas feministas, ¿no? Para que pudieran dar su perspectiva sobre los proyectos de muchos diputados y diputadas que estaban en legislación penal y que todos iban en la línea de endurecer penas. Entonces, claro, cuando escuchamos y cuando vemos las experiencias después territoriales, nos encontramos con que la dificultad no está tanto en si tenemos una ley o no, sino en las prácticas. O sea, hay cosas que ya están de algún modo consignadas en el Código Penal, y hay cosas que significan que si no se cumplen implican una sanción. El tema es que no se llevan a la práctica. Entonces, a veces pareciera como que lo que faltan son leyes para endurecer penas, y cuando vas a ver el territorio, lo que encontrás es que en verdad lo que falta es prácticas que sean coherentes con lo que hay que hacer, prácticas que implican, por supuesto, la responsabilización de todas las personas que están a cargo, o de una fiscalía, o en un juzgado, o en un centro de salud. Digo, cuando esto ya no es un problema de si tenés tal o cual ley, y es más un problema de la práctica, de la perspectiva, del compromiso a veces que las personas que están en las instituciones ponen para trabajar estos temas. Entonces, por eso digo, me parece que también es todo un modo de poder pensarnos socialmente, ¿no? Porque cuando se habla de leyes pareciera que también diseñar una ley y sancionarla lleva mucho trabajo y mucho tiempo, a veces. Pero cuando una vez que se sanciona, no quiere decir que la aplicación es lo que esperábamos. A veces hay obstáculos, a veces aparecen, el Poder Judicial para querer generar alguna instancia que obstaculice esa ley, a veces es esto que decía al principio, cómo se pone en práctica en todos los espacios que son estatales y que tienen que dar cuenta de esa práctica. Y esto ya no, entonces, va más allá inclusive de quienes nos dedicamos a la actividad política, sino que también incluye a todas las personas que están trabajando en el Estado. ¿Y cómo se hace? Digo, porque tenemos la capacitación de la ley Micaela, que es muy importante en este sentido. Bueno, ahora se está hablando también de la reforma judicial en clave feminista, ¿no? Pero digo, ¿cómo hacer para que esa práctica no se transforme también en burocracia? Porque a veces llega tarde y llega mal, ¿no? Esta asistencia del Estado. Es que yo creo que el problema no está en la burocracia, porque la burocracia es, de algún modo, la burocracia en términos sociológicos es como son los mecanismos o la estructura del Estado, ¿no? El tema es cuando vos llegás, cuando hablábamos del caso de Úrsula, era muy concreto. Ella llega a la comisaría de la mujer, pero le dicen que no la atienden porque es sábado. Eso no puede pasar. O sea, ella llega a la comisaría y alguien la tiene que atender, sea sábado, sea domingo, sea a las 2 de la mañana, no importa. Entonces, ahora, ¿hay alguna ley que diga que todos tienen que estar? No, o sí, o hay un reglamento de trabajo, pero después está con la persona con la que vos te encontrás. Digo, un médico, un obstetra, cuando lleva adelante un parto, tiene que llevar ese parto adelante en condiciones de respeto, en condiciones también de su práctica y de su disciplina correctamente. Ahora, si después a la mujer que está pariendo le dice cualquier barbaridad y la maltrata, no depende, o sea, hacemos leyes por el parto respetado y demás, pero ese médico no puede hablarle así. A esto digo, cuando a veces la dificultad que tenemos en el acceso a los derechos
está puesto en quien, en definitiva, ejerce o implementa ese derecho. O sea, podemos tener las mejores leyes, y tenemos muy buenas leyes en la Argentina. Podemos tener los mejores y los ministerios más comprometidos. Ahora, si eso no se vive tan bien en cada espacio chiquito de trabajo, tenemos un problema. Si vos tenés un lugar, una escuela, que tiene que generar el acceso a la educación, el derecho a la educación, y cuando llueve las maestras dicen, qué bueno que llueve, que los pibes no vienen, tenemos un problema. ¿Y esto qué quiere decir? Que tenemos que mirarnos autocríticamente, porque yo creo que así como digo esto, también sé que hay gente que labura y se recontra mil compromete, y mucho más de lo que su reglamento laboral le pide, muchísimo más. Ahora, donde vemos que falla, veamos qué es lo que falló. Falló que no hay ley, falló que no estaba el equipo que tenía que estar, o falló que esta persona dice sábado no, y falló que el equipo que está no tiene idea de cómo laburar. Y entonces necesita capacitación, porque también son distintos problemas. Un problema es correrse de una responsabilidad y otro problema es no saber. Y si no sabes, bueno, ahí sí decimos, hay que poder capacitar. ¿Esa capacitación de quién depende? ¿Del municipio, de la provincia, de la nación? Pero me parece que todo es poder mirar los problemas desde el nivel en el que surgen e ir a fondo. Porque si no es como que siempre decimos, bueno, el Estado es responsable, y parece que el Estado solamente es el presidente y los ministerios, y el Estado somos todos. Después está el gobierno del Estado, es otro concepto, es otra cosa. Pero el Estado en sí es lo que todos coincidimos en construir desde hace cientos de años. Bueno, ¿cómo llevamos adelante? ¿Cómo miramos críticamente nuestras prácticas? Y si estamos haciendo lo que tenemos que hacer. Bueno, ahí está el cambio cultural, ¿no? Aquí va. El cambio cultural, que implica también empatía, que implica ponerse en el lugar de la otra persona, que llega al lugar donde estás trabajando y plantea un problema y plantea una situación, y saber que eso no puede esperar. O sea, saber que hay cosas que pueden esperar y hay cosas que no pueden esperar. Y poder también tener ese discernimiento, que yo creo que la gente obviamente lo puede hacer, no es un problema de capacidad, es un problema de compromiso y de empatía para mí. Entonces un trabajo militante, cotidiano, ¿no? Digo, porque más allá de las leyes que tengamos, que vos valorás de que hay muy buenas leyes, digamos, a nivel nacional, que tienen que ver con este tema, digo, es un trabajo militante de cada uno, desde el pequeño granito de arena, ¿no? Exacto. Me parece que va por ahí. Sí, y que son las dos cosas, pues si vos me decís, mira, tenemos un gobierno como teníamos con Macri, que ajusta, que echa compañeros y entonces desarma equipos, que no hay presupuestos, que degrada las áreas de gobierno, ahí es otro tema, sería otra la discusión. Sí. Pero donde tenemos un gobierno que está planteando, yo quiero que el eje de mi gobierno es terminar con la violencia de género, armo un ministerio, le doy presupuesto, genero un presupuesto donde todos los ministerios tengan que tener políticas de género, avanzamos en esto y falla y sigue habiendo femicidios, bueno, ¿dónde está el problema verdaderamente? Además de lo que significa la situación cultural y social, que eso obviamente tiene otro tiempo. Y entonces ahí sí es la implementación de la ley Micaela, de la ESI, también hay herramientas para poder trabajarlo por ley. O sea que esto también es importante, porque ya no depende solamente de la definición de una provincia o un municipio generar esta formación. Ahora es por ley. Ahora todos los estamentos del Estado, del gobierno del Estado, tienen que llevar adelante esta capacitación. Donde no se haga, están violando una ley. Saber que la ley Micaela, o sea, como que es difícil ver este tema como un tema, como otros temas que vos podés tal vez hacer un curso con determinados ítems o determinados objetivos y ya está. La ley Micaela yo creo que es o los contenidos que implican la perspectiva de género, me parece que es como poder pensarlo en una formación continua, ¿no? O sea, como y actualización, como una discusión que tiene que estar presente siempre. Se buscarán en cada lugar, por supuesto, los modos, los momentos, pero no es un tipo de asignatura que tiene un principio y un fin, me parece también eso.